serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Muy bien, buenos días. Si hay alguien que todavía no ha apagado el teléfono móvil, pues le invito a hacerlo, ponerlo en silencio, en modo avión. Continuamos con las predicaciones sistemáticas del libro de Hechos. El título de esta predicación es Dios convierte la persecución en producción. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado esa frase que dice que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Es decir, Dios es experto en producir cosas buenas a partir de las circunstancias malas y desagradables que vivimos. Él es experto en sacar cosas muy positivas de las situaciones más injustas, más aparentemente sin sentido y tristes que nosotros podamos enfrentar. Por ejemplo, piensa en José en el Antiguo Testamento. Sus circunstancias no podían ser más injustas. Si puedes pasar la diapositiva. Sus circunstancias no podían ser más injustas. Él era odiado por sus hermanos, fue vendido como un esclavo en Egipto, le acusaron de pecados gravísimos, lo metieron en la cárcel injustamente, pero de todas esas circunstancias desagradables, ¿Dios qué hizo? Producir cosas positivas. Dios usó esas circunstancias desagradables para que posteriormente José llegara a una posición privilegiada y pudiera librar a su familia, a su padre, a sus hermanos y a su pueblo de una hambruna mortal. De hecho, fijaos lo que José le dice a sus hermanos en Génesis 45. Dice, pero ahora, por favor, hermanos, no os aflijáis más ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros. ¿Para qué? Para salvaros la vida de manera extraordinaria y de ese modo aseguraros descendencia. ¿Os dais cuenta? De las circunstancias malas, Dios produce cosas buenas. Otro ejemplo lo tenemos en el delito más horrible, en el acto más vil que la humanidad ha podido cometer jamás. El asesinato del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. De ese acto, Dios sacó la mayor bendición que pueden recibir los seres humanos, la vida eterna. Llevamos meses estudiando el libro de Hechos y una y otra vez en el libro de los Hechos se nos dice que la iglesia cristiana enfrentó persecución. Pero el resultado, ¿cuál era? Siempre la iglesia se fortalecía y el número de los creyentes aumentaba. De hecho, en Hechos capítulo 11, en el versículo 21, se nos dice que cuando la iglesia de Jerusalén fue perseguida y los creyentes tuvieron que salir, dispersarse por distintas ciudades, fijaos lo que dice, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios convierte la persecución en producción. Así que cuando nosotros, creyentes del siglo XXI, experimentamos situaciones tristes, desagradables, injustas o aparentemente sin sentido, tenemos dos opciones. Por un lado, tú puedes frustrarte, tú puedes entristecerte, amargarte, perder la paz, el gozo, la paz de tu corazón, caer en ansiedad, en depresión, o tú puedes confiar en que el Dios soberano tiene la capacidad de producir cosas buenas y necesarias para tu vida y para la extensión de su reino con esas circunstancias que Él te está permitiendo vivir. En Hechos 16, que es el texto que hoy vamos a estudiar, y si tenéis Biblia, pues os invito a abrir vuestras Biblias. En Hechos 16 vamos a ver cómo una vez más Dios es capaz de convertir las malas circunstancias en victorias espirituales. Y el propósito que Dios tiene hoy al recordarnos esto a través de este texto es que nosotros aprendamos a descansar en este aspecto de la soberanía de Dios. Que podamos enfrentar las circunstancias desagradables de la vida, porque las vamos a enfrentar, pero que las podamos enfrentar con una entereza y un talante diferente al del mundo. Sabiendo que Dios está obrando aún en medio de esas circunstancias difíciles y que aparentemente no tienen sentido. La semana pasada, no sé si lo recordaréis, los que escuchasteis la predicación, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo
tuvo una visión de un hombre macedonio, ¿lo recordáis? Y ese hombre macedonio clamaba por auxilio, ayuda, y Pablo y el grupo misionero, Lucas y ya Timoteo, entendieron que Dios le llamaba a ir hacia Macedonia. Pero fijaos lo que dice en Hechos 16:10. Dice, cuando Pablo vio la visión, enseguida, ¿y qué dice? Procuramos. Fíjate que no dice enseguida procuraron partir a Macedonia, dice procuramos. El autor, el que escribe el libro de Hechos, ahora se está incluyendo aquí. Dice, dando por cierto que Dios les llamaba, nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, dice el versículo 11, vinimos, y de nuevo el autor se incluye, con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Quiero que veáis que el equipo misionero, que la semana pasada estaba formado solo por 3 personas, Pablo, Timoteo y Silas, ahora está formado por Pablo, Timoteo, Silas y ¿quién? Lucas, el escritor del libro de Hechos. Y dice el versículo 12, y de allí fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, ¿donde qué? Donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mirad, el apóstol Pablo, nosotros que venimos estudiando el libro de Hechos, sabemos cuál era su metodología. El apóstol Pablo, siempre que entraba a una nueva ciudad, lo primero que hacía era ir a predicar a la sinagoga. ¿Por qué? Bueno, él había sido discípulo de Gamaliel. Gamaliel era en aquel tiempo considerado el maestro más grande del judaísmo, así que con ese currículum Pablo sabía que si iba a una sinagoga la gente iba a querer escucharlo. Él se aseguraba así que iba a tener personas dispuestas a escucharlo. Pero claro, para construir una sinagoga en una ciudad se necesitaban al menos 10 hombres varones judíos. Así que es evidente que en Filipos no había ninguna sinagoga porque la comunidad judía todavía era demasiado pequeña como para construir una. ¿Qué hacían los judíos o los creyentes en el Dios de Abraham en estos casos? Bueno, ellos organizaban un lugar de oración bajo el cielo abierto, generalmente, si era posible, cerca de un río o del mar. Y eso es lo que encontramos aquí. Y Lucas dice que aquí, cerca de este río, en Filipos, estaban reunidas un grupo de mujeres. Mujeres que se reunían con un propósito, el propósito de leer las Escrituras, de orar a Dios, de compartir entre ellas lo que entendían de las Escrituras. ¿Quién sabe si ese es el origen de la reunión de mujeres, no? Fuera como fuera, Pablo no iba a desaprovechar la oportunidad de predicar la buena noticia de Jesucristo a este grupo de mujeres. Por cierto, hoy día es muy común ponerle a Pablo, al apóstol Pablo, la etiqueta de machista por alguna de sus enseñanzas. Pero él está demostrando aquí que él no tiene ningún prejuicio en contra de las mujeres. ¿Sabéis que los fariseos no enseñaban a las mujeres? ¿Y Pablo qué había sido? Fariseo. Hijo de fariseo, además. Y aquí lo tenemos enseñando a las mujeres. De hecho, los judíos piadosos en aquel tiempo solían recitar todos los días una oración que decía: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, soberano del universo, porque no me hiciste gentil, esclavo ni mujer. Fijaos hasta dónde llegaba el machismo de la época. Pero Pablo sabe que en Cristo ya no hay judío ni hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Él ha despojado de su corazón todos esos prejuicios machistas y eso permitió, como dice el versículo 14, que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira era una ciudad muy conocida por vender artículos y tinte de color púrpura, así que no es sorprendente que se diga que Lidia era vendedora de púrpura. Y dice que Lidia adoraba a Dios y estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira, hay 3 cosas que Lucas enfatiza en la narración hasta este momento. La primera de ellas, dice el versículo 14, que Lidia adoraba a Dios.
Hay muchas cosas que Lidia desconocía de las Escrituras. De hecho, ella desconocía por completo el Evangelio de Jesucristo. Para eso está ahí Pablo y Silas. Pero Lucas la describe como adoradora. Porque a pesar de su ignorancia, ella había abandonado toda la idolatría pagana de su ciudad y buscaba tener un encuentro verdadero con el único Dios verdadero. Ella había escuchado ya acerca del Dios de Israel y eso había cautivado su atención y ahora ella quería saber más y más. Por eso ella se reunía como solía, dice el texto, junto al río con las mujeres. Ella tenía sed espiritual y ella había iniciado esa búsqueda personal de Dios. Es verdad, tengo que decir aquí, que nadie puede buscar a Dios por iniciativa propia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11 que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Pero el Dios que no quiere que ninguno se pierda derrama continuamente gracia sobre las personas. Pero solo algunas personas responden favorablemente a esa gracia, buscando más de Dios. Y Lidia era una de ellas. Otras personas, a pesar de recibir esa gracia, se obcecan, se resisten, le dan la espalda, tratan de silenciar la conciencia para ignorar a Dios. Pero este texto nos revela un principio muy importante. Dios va a revelar la plenitud de su evangelio a aquellos que, cooperando con su gracia, le buscan sinceramente. Dios no va a huir ni se va a esconder de nadie que le busca con corazón sincero. Y Lidia buscaba. ¿Y cómo dice el texto que buscaba? Dice el versículo 14 que ella estaba oyendo. Ella se exponía intencionalmente a la palabra de Dios predicada por Pablo. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de la palabra. Hay que conocer y escuchar su palabra. Él se ha revelado a nosotros ¿cómo? A través de la palabra. No esperes conocer a Dios a través de nuevas revelaciones, a través de sueños o visiones o a través del gurú de turno que dice ahora ser apóstol y profeta. La palabra inspirada, la palabra infalible, la palabra revelada para todos los tiempos. Pero ojo, porque la Biblia nos recuerda que la responsabilidad del hombre siempre va de la mano de la soberanía de Dios. Y eso creo que es lo segundo que enfatiza el texto. Porque no solamente dice que Lidia oía lo que Pablo decía, sino que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. La lección es obvia. Dios tiene que abrir el corazón. La salvación no depende de repetir una oración. Repite conmigo y cuando lo repites ya eres salvo. La salvación no es una obra humana. No depende de metodología. Es una obra de Dios. Dios tiene que abrir el corazón. Y si Dios no abre el corazón, no hay metodología, no hay repetición de oración que valga. Sí. Nosotros podemos ser muy buenos evangelistas, podemos ser buenos predicadores, podemos ser buenos ejemplos, pero o Dios abre el corazón o de nada sirve lo demás. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, que sí, que todo esto está muy bien, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O Dios da el crecimiento, de nada sirve toda la semilla que nosotros plantemos. O Dios abre el corazón, o ninguna otra cosa lo hará. Y lo tercero, que la narración enfatiza, es que como era costumbre en la iglesia primitiva, Lidia fue bautizada en las aguas inmediatamente después de convertirse. Seguramente en ese mismo río donde se reunían para el lugar de la oración. El bautismo no la salvó. La salvó Dios cuando le abrió el corazón para que ella recibiera el Evangelio. Como dice Pablo, es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para salvación, no el bautismo. Pero el bautismo es la señal externa, visible, de que esa persona ha entendido el Evangelio y se identifica con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y nada más bautizarse, ella ruega a los misioneros que entren en su casa a descansar. Yo creo
que su conversión fue muy genuina por 3 razones que Lucas nos deja ver en el texto. La primera de ellas es que ella escuchó con respeto, con atención, con admiración la palabra de Dios predicada por Pablo. En segundo lugar, ella obedeció el mandato de Jesús de bautizarse públicamente. Y en tercer lugar, ella demostró un corazón hospitalario, que es algo que la Biblia requiere de todo cristiano. Dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad. Fijaos que hasta aquí, hasta este momento, la narración de Lucas es preciosa. La historia de Lidia es muy bonita, supone el inicio de la iglesia en Filipos, por cierto, la primera iglesia o la primera convertida de toda Europa, según registra la Biblia. Pero ¿qué ocurre? Allá donde la iglesia crezca, Satanás y los demonios se van a mover para atacarla. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Qué casualidad, ¿no? Mientras íbamos a la oración. No antes de la oración ni después de que acabara la reunión de oración, justo en el momento en el que íbamos a la oración, nos sale una muchacha endemoniada, en términos modernos, una medium en contacto con demonios que creía poder predecir el futuro y así dar ganancia a sus amos. No sé si lo veis, pero Satanás no quiere vernos orando, justo cuando iban a la oración. Allí sale la distracción. Satanás odia la humildad y la dependencia de Dios que muestra el creyente cuando ora. Él sabe incluso mejor que nosotros cuál es el poder de la oración. Por eso Él va a hacer todo lo posible para apartarnos de la vida de oración, para que el creyente no ore. La pregunta es, ¿lo está consiguiendo contigo? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es rica? ¿Es diaria? ¿Es constante? ¿Es fiel? ¿Es comprometida? ¿O es pobre? Bueno, esporádica, inconstante, fría, mecánica. ¿Cómo es tu compromiso con las reuniones de oración de tu iglesia local? ¿Está Satanás consiguiendo su objetivo contigo? Hermanos, tenemos que ser conscientes de esta realidad y luchar contra ella. Pero quiero que veáis que el ataque que Satanás dirige contra esta naciente iglesia en Filipos es un ataque muy sutil. Porque esta herramienta de Satanás, esta muchacha endemoniada, fijaos lo que decía, versículo 17, dice esta, siguiendo al apóstol Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oye, lo que la endemoniada estaba diciendo era absolutamente cierto. De hecho, ella está utilizando un lenguaje bíblico. La expresión Dios Altísimo es un título que se le asigna en el Antiguo Testamento constantemente a Dios. Incluso habla del camino de salvación. Tremendo, ¿verdad? Con razón Pablo, que ha contemplado esta escena, poco tiempo después escribirá que el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Satanás y sus mensajeros muchas veces se van a hacer pasar por mensajeros de la verdad, por cristianos, por hermanos en la fe. Y van a utilizar la verdad y cierto lenguaje cristiano para conseguir sus propósitos malvados. Y este texto nos recuerda que parte de la obra más eficaz y diabólica que lleva Satanás a cabo, lo hace en nombre de Jesús. Satanás y sus emisarios utilizan un título verídico para atrapar a las personas en el engaño, en un sistema religioso falso. Por eso, hoy día hay tantas sectas dañinas que están destruyendo vida, familia, pero que dicen ser cristianas. Tienen de cristianas lo mismo que esta muchacha endemoniada. Nada. No toda persona que diga ser cristiana es realmente cristiana.
No toda persona que venga a la iglesia diciendo ser cristiana o hermano en la fe es realmente cristiano. Mira, en este tiempo, en estos últimos 4 años, se han acercado muchas personas a esta congregación diciendo ser cristianos, diciendo ser hermanos en la fe, pero eran lobos disfrazados de ovejas. Muchos, la mayoría quizás no lo sabéis. Pero con la ayuda del Señor y el discernimiento que el Espíritu Santo da, esas personas han quedado expuestas, reprendidas por la palabra y apartadas del rebaño al que querían dañar. No toda iglesia que dice ser cristiana es realmente cristiana. Hay muchas sectas que lo que buscan es el dinero de las personas, que persiguen el poder a toda costa, que no les importa destruir vidas o familias si con ello obtienen beneficio y que utilizan el nombre de Cristo a conveniencia, pero que en realidad son sinagogas de Satanás. Ahora, ¿qué quería conseguir el maligno a través de esta muchacha endemoniada? Bueno, piénsalo. Si esta muchacha endemoniada está diciendo lo mismo que están diciendo estos predicadores cristianos, pues la gente automáticamente iba a pensar que ella formaba parte del mismo grupo. Y eso la iba a poner a ella en una posición de hacer verdadero daño al testimonio y a la causa de Cristo. Así que en el versículo 18 dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando al apóstol Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo no quería tener ningún tipo de publicidad de demonio, porque eso en realidad podría comprometer la pureza del mensaje del Evangelio. Así que él, demostrando su autoridad como apóstol, mandó salir al demonio de esta muchacha. No en su nombre, no en su propio nombre, no en su propio poder, sino en nombre de ¿quién? De Jesús. Mirad, estas dos mujeres que hemos visto hasta ahora, Lidia por un lado y esta muchacha endemoniada, creo que representan perfectamente a toda la humanidad. Todo el mundo o está liberado por medio de Jesucristo como Lidia, o está esclavizado por parte del diablo como esta muchacha. Y la única senda que la humanidad tiene hacia la verdadera libertad es la que siguió Lidia. Ella buscó a Dios, ella escuchó intencionalmente el Evangelio, se expuso a él y tuvo un corazón receptivo para responder al Señor. Y nadie que haga lo mismo que hizo Lidia va a quedar defraudado. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo Señor prometió en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero fijad lo que sucede ahora, versículo 19. Pero viendo los amos de esta muchacha, sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mirad, los amos de esta muchacha, en vez de alegrarse porque esta muchacha había sido por fin liberada de la esclavitud del demonio, fijaos lo que hacen. Se enfadan, se molestan, porque ahora, claro, ya no van a recibir esos beneficios económicos. Fijaos hasta dónde llega la crueldad humana cuando el dinero está de por medio. El amor al dinero es capaz de destruir familias, relaciones entre hermanos, amistades. Con razón el apóstol Pablo escribiría poco después a Timoteo, precisamente, en su primera carta, que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y el texto dice que prendieron a Pablo y a Silas. No nos dice por qué no prendieron a Lucas y a Timoteo. La explicación probable puede ser que Pablo y Silas eran judíos, mientras que Lucas y Timoteo eran de origen gentil. Aquí podríamos ver ya ese antisemitismo desde los orígenes de la cristiandad, ¿no? ¿Por qué creo esto? Bueno, dice el versículo 20, que presentándolos a los magistrados, estos dijeron, estos hombres, ¿qué dice? Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, aquí empiezan a lanzar acusaciones falsas contra Pablo y contra Silas, como si estuvieran alborotando la ciudad, como si estuvieran haciendo algo malo, como si estuvieran enseñando costumbres ilícitas. Y aunque las acusaciones eran falsas, no tardaron mucho en manipular a las masas y agitar a las masas contra ellos. Versículo 22 dice,
y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Mirad, los magistrados tenían la responsabilidad de investigar si las acusaciones contra Pablo y Silas eran ciertas. Pero ellos no se molestaron en hacerlo. De hecho, se unieron rápidamente a la multitud, les quitaron las ropas y ordenaron azotarles con vara. Mirad, hacer esto sin una sentencia judicial era ilegal. Así que lo que están sufriendo Pablo y Silas es injusto, pero es que además desde un punto de vista humano es ilógico, sin sentido. La pregunta es, ¿por qué Dios permitiría que un acto tan cruel e injusto sucediera en la vida de dos hijos suyos, dos buenos creyentes? ¿Por qué Dios permite situaciones que parecen no tener sentido? Por si fuera poco, dice el versículo 23, que después de haberles azotado, ¿cuánto? Muchos los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mirad, las cárceles modernas tienen instalaciones muy dignas. Yo lo sé por experiencia, he estado predicando en la cárcel de Sevilla y aunque no desearía estar ahí, sé que las cárceles modernas pues tienen también ciertos privilegios. Todavía los presos pueden gozar de ciertas comodidades. Sin embargo, las cárceles romanas eran muy distintas. Las cárceles romanas solían construirse en cuevas o varios metros bajo tierra con el propósito de que fueran lugares sucios, sin luz, húmedos, asquerosos. De hecho, en muchas ocasiones los desechos y los residuos humanos terminaban allí. Las aguas residuales acababan allí. No se construían con el propósito de que fueran lugares dignos. Se construían para que fueran lugares horribles, espantosos. Quienes iban a la cárcel sabían que allí iban a sufrir o a morir. No había más. Allí no había equipos de limpieza. Allí las ratas se paseaban a sus anchas. Ese era el lugar perfecto para coger infecciones, más aún cuando te han metido después de azotarte con varas mucho y allí no te curan las heridas. Estás ensangrentado. Dice el versículo 24... el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió ¿dónde? Pero no en cualquier calabozo. ¿En cuál calabozo? En el de más adentro. Y encima les aseguró los pies en el cepo. Es obvio que no querían tomar ningún riesgo con Pablo y con Silas, así que los meten en el calabozo de más adentro. Esa es la parte de mayor seguridad en una cárcel romana. Estaba en el lugar más profundo y oscuro de la prisión. Allí no llegaba ni un rayo de luz. Por si fuera poco, les aseguran los pies con un cepo, que un cepo era un instrumento de tortura romano, que estiraba las piernas para que las personas, los condenados, tuvieran una posición incómoda, constante, que les creara calambre y un dolor insoportable. Yo quiero que tú te imagines a Pablo y a Silas en estas circunstancias. Ensangrentados por los azotes, recostados sobre un suelo duro de roca, sin nada de luz, en una celda estrecha, húmeda, maloliente, con un cepo que provoca un dolor constante en las piernas, de manera injusta. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Qué harías tú en su caso? ¿Llorarías de impotencia? ¿Maldecirías e insultarías a esos hombres que te han metido ahí injustamente? ¿Cuestionarías a Dios? Dios, si tú existes, ¿por qué permites esta injusticia? Dios, si tú me amas, ¿por qué permites que sufra de un modo tan cruel y inhumano? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? ¿Quieres saber qué hacían Pablo y Silas? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mirad,
Hasta este momento, en medio de los gritos de la muchacha endemoniada, ¿lo recordáis? En medio de los gritos de los amos enfurecidos contra ellos porque han perdido ahora la esperanza de su ganancia, en medio de la algarabía de las multitudes que se ha golpeado contra ellos, en medio también de las órdenes injustas de los magistrados, Pablo y Silas no habían tenido todavía la oportunidad de defenderse, de presentar su causa. Pero ellos saben que aunque el mundo no escucha, Dios sí quiere escucharnos. Y la causa que los hombres no han querido escuchar, Dios la quiere escuchar. Así que ellos se acercan ahora a Dios con sus oraciones. Y todo el dolor que ellos cargan en su corazón, todo el sinsentido, toda la injusticia que han vivido, toda la tristeza que albergan, comienzan a compartirla, a derramarla sobre Dios en oración. Ellos comienzan, como dice Primera de Pedro, a echar toda su ansiedad sobre Dios, sabiendo que a pesar de las circunstancias, Dios tiene cuidado de ellos. Ellos saben que Dios es capaz, es experto en sacar buenas cosas de las malas circunstancias como esas. Lo han visto una y otra vez. Así que ellos, animados por su fe, comienzan a cantar himno a Dios. Pablo y Silas montan un concierto en mitad de la celda, en mitad de la noche. Sin duda, los presos que estaban allí vieron que estos dos que habían metido en el calabozo de más adentro eran rarillos. Eran diferentes a los demás. Ellos, los demás presos, estaban acostumbrados a escuchar gritos de auxilio. Estaban acostumbrados a escuchar insultos, maldiciones, deseos de morir, de suicidio, pero no estaban acostumbrados a escuchar a dos hombres medio moribundos clamar a Dios con corazones rebosantes de paz, de gozo y entonar cánticos de gratitud y de alabanza en medio del sufrimiento. Yo estoy seguro que esto tuvo que impactar e impresionar al resto de los presos. Ellos sabían que Pablo y Silas tenían algo diferente. Qué bueno sería, ¿verdad? Que las personas que te rodean, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, notaran eso diferente que hay en los cristianos. Que las personas nos conocieran por la paz que desprendemos en medio de los problemas. Por la confianza que demostramos en Dios en medio de un mundo caótico. Por la esperanza que tenemos, por el gozo que mostramos aún en medio de los sufrimientos. Mirad, la vida cristiana, cuando se vive de verdad, debe impactar la vida de los demás. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo y Silas alabaran a Dios en esas condiciones? Ellos entendieron algo que a menudo los cristianos olvidamos. Alabar a Dios no depende de las circunstancias. ¿Recordáis a Job en el Antiguo Testamento? Job no solo adoró y alababa a Dios cuando las circunstancias le sonreían, cuando le eran favorables. Dice el capítulo 1 que después de haber perdido todas sus ovejas, sus posesiones, a sus pastores, a sus criados, a sus hijos, a sus hijas, ¿qué hizo él? Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Él demostró que la adoración y la alabanza no dependen de las circunstancias, sino de quién es Dios, punto. Y si uno tiene a Dios en su vida, puede confiar en Él siempre. Y podrá encontrar siempre motivos de gratitud y de alabanza ante toda circunstancia. Por eso el mismo apóstol Pablo, que está sufriendo esto, poco tiempo después escribirá precisamente una carta a los creyentes de Filipos, de esta ciudad, y dirá en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. No solo cuando la vida te sonríe, siempre. Y si hay enfermedad, siempre. Y si la vida está siendo injusta conmigo, siempre. Y si la situación en mi trabajo es muy injusta, siempre. Y si mi situación económica no es buena, siempre. Y si me han azotado y me han metido preso en la celda de más al fondo, siempre. Los cristianos sabemos que quienes amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien. Ahora bien,
Por supuesto, esto suena muy bonito y alguien podría decir, José Daniel, sí, esto lo sabemos, pero esto es imposible. Sí, teóricamente sabemos que si Dios está con nosotros, pues eso es un motivo de gozo ante cualquier circunstancia. Pero otra cosa distinta es mostrar el gozo cuando la enfermedad te está machacando, cuando los resultados que te han dado no son buenos, cuando has perdido a un ser querido, cuando te han despedido del trabajo o cuando tienes una situación económica que te está ahogando. Si alguien piensa esto, tienes toda la razón. Humanamente, es imposible tener gozo y tener un gozo sincero en esas circunstancias. En todo caso, podríamos aparentar tener gozo cuando la realidad es que interiormente estamos totalmente destrozados. Pero Pablo y Silas no están aparentando nada. Ellos están experimentando una paz y un gozo real que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz y un gozo que solamente el Espíritu Santo puede producir de manera sobrenatural cuando el creyente está siendo controlado y llenado por el Espíritu. Recuerda que precisamente el gozo y la paz son parte del fruto del Espíritu. ¿Recordáis Gálatas 5:22? Más el fruto del Espíritu es amor, ¿qué? Gozo, paz, etcétera, ¿no? Mirad, cuando un cristiano, escucha esto, cuando un cristiano está triste y abatido, no lo está por las circunstancias que le rodean. Lo está porque su vida no está siendo controlada por el Espíritu. Porque si tu vida es realmente controlada por el Espíritu, si tú estás lleno del Espíritu, entonces a ti no hay circunstancia que te robe la paz y el gozo. Mira a Pablo y a Silas. Pero veamos cuál fue la respuesta a la fe y a las oraciones de Pablo y Silas. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fijaos que ya hemos visto en el libro de Hechos que en otras ocasiones Dios ya ha sacado a algunos de sus hijos de la cárcel, a través de ángeles principalmente. Ahora lo hace a través de un terremoto. Dios está demostrando que Él tiene un poder soberano tanto sobre el reino sobrenatural como sobre el reino natural. Todo está bajo su control, incluido el terremoto. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira, en las condiciones que tenían las cárceles romanas y sabiendo los presos el fin que les esperaba estando allí, que era morir en la cárcel o morir luego ejecutado, lo lógico, si las puertas de todos se abren y las cadenas de todos se sueltan, ¿qué hubiera sido? Salir corriendo. Que hubieran huido. Nadie querría estar allí ni un segundo más. Por eso dice el versículo 27 que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mira, el carcelero sabía que si un preso se escapaba, según la ley romana, el carcelero encargado de supervisar a esos presos debía pagarlo con su propia vida. Así que antes de que los romanos le dieran una muerte humillante y dolorosa, él pensó en quitarse la vida de manera inmediata. Y aquí quiero abrir un paréntesis rápido. Dice el texto, pensando que los presos habían huido, se iba a matar. El miedo se apoderó de él por un pensamiento. Él se convirtió en esclavo de su propio pensamiento. Escucha esto, los pensamientos erróneos conducen a decisiones equivocadas. Cuida lo que piensa. La Biblia hace mucho énfasis en los pensamientos del creyente, del cristiano. Precisamente es el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a la iglesia que se forma aquí, a la que le dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Como no llenemos nuestra mente diariamente, intencionalmente, de la verdad de Dios revelada en su palabra, cualquier otra cosa engañosa va a llenar nuestra mente y nuestro pensamiento. Y pronto vamos a estar tomando decisiones equivocadas en nuestra vida que incluso nos podrían llevar, como al carcelero, a costarnos la vida. Cierro paréntesis. Pero cuando el carcelero puso su espada sobre su garganta, dice el versículo 28,
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues ¿qué? Todos estamos aquí. Mirad, lo lógico era pensar que los presos saldrían corriendo, y ya verás tú si corrieron, pero para más adentro. A la celda de más adentro donde estaban Pablo y Silas. Todos estamos aquí. ¿Qué había allí? Que los presos se dieron cuenta que eso era mejor que la libertad de la cárcel que ellos tanto ansiaban. Ellos entendieron que lo que Pablo y Silas habían encontrado era mucho mejor que lo que ellos podrían encontrar fuera en el mundo. Estos presos soñaban con la libertad. Y ahora que tienen la oportunidad excelente de ser libres, deciden ir a la celda de más adentro. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los presos habían escuchado a Pablo y Silas hablar con Dios, cantar alabanza en medio de una situación terrible, y ellos entendieron que la verdadera libertad no se limita a un lugar físico. Que Pablo y Silas, estando en la cárcel, eran libres. Tenían un gozo sincero, tenían una paz genuina, tenían una relación real con un Dios vivo que es real y que todo lo puede. Evidentemente, así como Dios había abierto antes el corazón de Lidia, ¿recordáis? Así como Dios ha abierto las celdas y las cadenas de todos se soltaron, Dios estaba abriendo el corazón de estos presos. No te hagan ningún mal, dice Pablo, pues todos estamos aquí. Entonces dice el versículo 29 que el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿salvo de qué? No se le ha escapado a nadie, no iba a morir. ¿Acaso él no era ya un hombre libre? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que este hombre que se creía inocente ahora está viendo la condición pecaminosa y esclava de su propio corazón. El carcelero estaba fuera de la celda, aparentemente era libre, pero cuando él comprendió la maldad de su propio corazón se puso a temblar y solo pudo decir: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta de que era esclavo del pecado. Él se dio cuenta de que era esclavo del miedo, de los malos pensamientos y que necesitaba ser salvo de eso. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Versículo 31. Ellos, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No le dice: reza un Padre Nuestro, 2 Aves Marías y serás salvo. No le dice: haz la oración del pecador, repite conmigo y serás salvo. No le dice: haz el camino de Santiago de rodillas y serás salvo. Le dice: cree, solamente cree. Cree en lo que Jesucristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Cree que Él pagó el castigo que tú merecías por tus propios pecados, por vivir de espaldas a Dios. Cree en Él, solamente en Él. En nadie más que en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el versículo 32 que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes que no le habían lavado antes, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mirad, la salvación del carcelero y de su casa sabemos que fue genuina por 3 razones también. En primer lugar, el carcelero y su familia demostraron un amor sincero. Dice el versículo 33 que tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavaron las heridas. ¿Recordáis lo que Jesús dijo? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. En segundo lugar, dice el versículo 33, que enseguida se bautizó él con todos los suyos. A través del bautismo ellos estaban obedeciendo el mandato de Jesús e identificándose públicamente con Jesucristo, dando testimonio público de su fe en Jesús. Y en tercer lugar, ellos como Lidia mostraron ¿qué? Hospitalidad.
Dice el versículo 34 que llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mirad, el mismo hombre que hace poco estaba sumido en el miedo, que se iba a quitar la vida con ansiedad, con depresión, ahora abre las puertas de su casa y dice el texto que se regocijó. Ahora irradiaba el gozo de saber que todos sus pecados le habían sido perdonados y de que era verdaderamente libre. Solo la gracia de Dios puede producir una transformación tan radical en un momento tan rápido. Solo Dios puede hacerlo. Qué maravilla, ¿verdad? Entendemos ahora que Dios puede sacar de las situaciones más tristes, más desagradables, más sin sentido, más injustas, cosas muy buenas para nuestra vida y para la extensión de su reino. Dios es experto en esto. De hecho, el mismo apóstol Pablo a esta iglesia en Filipos que están haciendo, fijaos lo que le dice 2 décadas después, en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, incluso esto en la cárcel, han redundado ¿para qué? Más bien para el progreso del Evangelio. Aunque Pablo no entendía en ese momento, mientras estaba en la celda, por qué le tenía que ocurrir eso, él sabía que Dios sacaría un bien mayor de esas cosas negativas que Dios estaba permitiendo en su vida. Y Dios, en su soberanía, ha querido que este texto que hoy estamos estudiando quede registrado en las páginas de las Escrituras, para que cuando tú y yo enfrentemos situaciones y circunstancias desagradables, nos podamos consolar y regocijarnos en la verdad de que Dios es experto en transformar toda clase de mal en victorias espirituales. Y termina el texto diciendo que cuando fue de día, versículo 35, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, a Pablo y a Silas. Y el carcelero ya convertido, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, que vengan ellos a sacarnos. Pablo se niega a salir sin que estos magistrados vengan primero y se lo pidan personalmente. Pablo no está buscando aquí ningún tipo de venganza. Él simplemente quiere evitar que eso que le ha ocurrido a ellos le ocurra también a otros creyentes en Filipo. ¿Os imagináis si ellos hubieran salido sin decir nada? Hubieran creado un peligroso precedente para que los magistrados siguieran maltratando a otros cristianos. Total, si no dicen nada, si luego se mantienen callados. Pero Pablo sabe que esos magistrados han cometido una grave equivocación. Porque a pesar de que eran ciudadanos romanos, los han azotado sin un juicio, los han metido presos sin una sentencia judicial. Y eso es una grave violación de la ley romana que tenía graves consecuencias. A los magistrados se les podía haber quitado de su cargo. Pero ojo, porque incluso la colonia de Filipos se le podía haber quitado ese privilegio como colonia romana. Era muy grave hacer esto. Por eso dice el versículo 38 que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, ¿qué pasó? Tuvieron miedo, claro. Ellos sabían las consecuencias terribles que esto podía tener. Así que el versículo 39 dice, y viniendo les rogaron, ya se ponen suaves, ya van en otro tono, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, no se fueron de la ciudad, entraron a la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, que parece que se congregaban en la casa de Lidia, los consolaron y ahora sí, se fueron. Pablo y Silas finalmente accedieron a salir, pero lo hicieron bajo sus propias condiciones. Salimos de la cárcel, vamos a lo de Lidia, estamos un rato con los hermanos, los consolamos y luego nos vamos. Ahora, fíjate qué curioso que el texto dice, los consolaron. Dice que Pablo y Silas consolaron a los hermanos. Lo lógico sería pensar que los hermanos consolaron a Pablo y Silas después de todo lo que habían vivido. Qué curioso. Pablo y Silas, al estar llenos del Espíritu, al estar llenos del Consolador, recordáis que ese es el término que el apóstol Juan le da al Espíritu Santo, ellos habían recibido toda consolación, toda la consolación que necesitaban, la recibieron de parte de Dios.
Pero ellos entendieron que cuando Dios permite que tú, que yo, que ellos, que nosotros pasemos por pruebas difíciles en la vida y que las hayamos superado habiendo recibido el consuelo de Dios, lo que Dios quiere ahora es que nosotros vayamos a consolar a otros que estén pasando por lo mismo o que pudieran pasar por lo mismo. Eso es lo que Pablo dirá a la iglesia en Corinto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En la cárcel también, sí. Con el cepo también, sí. Los consoló. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una vez más, los planes malvados de Satanás han quedado frustrados por el control absoluto que Dios tiene de todos los acontecimientos. Satanás se había propuesto destruir a la iglesia en Filipo, pero Dios, de esos intentos malvados, hizo que la iglesia creciera y que además esos cristianos de esa ciudad gozaran de la protección de los gobernantes. Ya no se van a reír más de nosotros. Dios es experto en convertir la persecución en producción. Quiero terminar recordándote que mientras vivamos en este mundo, muchas veces las circunstancias de la vida nos van a llevar al calabozo de más adentro. Allí donde parece no haber esperanza, donde no llega la luz, donde hay dolor, donde hay injusticia, donde hay un aparente sinsentido. Y en esa situación tú puedes vivir siendo un esclavo de las circunstancias, de tus malos pensamientos, y meterte en esa burbuja y ser esclavo de la queja y ser esclavo del dolor y ser esclavo del resentimiento, incluso llegar a pensar que tu vida no tiene sentido y cuestionar a Dios. ¡Qué duro es vivir así! Pero el texto de hoy nos recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Como no se olvidó de Pablo y Silas, mirad, para Pablo y Silas, aquel parón en la cárcel quizá podía parecer un parón en su ministerio. Pero Dios no había parado, Dios seguía haciendo su obra en medio de la cárcel. De hecho, si Pablo y Silas no hubieran sido llevados a la cárcel, probablemente el carcelero y aquellos presos jamás hubieran escuchado el Evangelio de Jesús. ¿Hay alguien aquí que como ese carcelero se reconoce esclavo de su pecado? ¿Esclavo de sus miedos? ¿De sus malos pensamientos? ¿Hay alguien aquí que como él clame: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ven a Cristo. ¿Quieres ser librado de esos malos pensamientos que quieren destruirte? Ven a Cristo. Él puede llenar tu corazón de paz y de paz de verdad. ¿Quieres sentirte perdonado y amado de verdad? Ven a Cristo. Conoce su perdón, conoce su amor. ¿Quieres que Dios le dé sentido a tu vida? Incluso a tus prisiones, incluso a tu enfermedad, incluso a tu situación que no entiendes. Ven a Cristo. El llamado del Señor es el mismo. Ven a mí. Yo puedo hacerte verdaderamente libre. Yo puedo limpiarte. Yo puedo perdonarte. Yo puedo salvarte. Yo quiero darte una nueva vida donde las cosas pasadas queden atrás. Solamente cree en el Señor Jesucristo y dile ahí donde estás: Señor Jesús. Señor Jesús, como aquel carcelero, yo vengo a ti en arrepentimiento. Reconozco mi pecado, reconozco mi esclavitud. Pero así como en el nombre de Jesús la muchacha endemoniada fue liberada, así como en el poder de Dios las cadenas de todos los presos se soltaron, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me hagas verdaderamente libre de mis pecados, de mis malos pensamientos, que transformen mi vida, que la llenes de tu presencia, de tu vida, de tu paz, de tu gozo, de tu propósito, para que incluso en las circunstancias difíciles que yo enfrente, pueda confiar, como Pablo y Silas, en tu siempre buena y perfecta voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y no tenerla solamente en nuestro intelecto, en la teoría. Señor, necesitamos con urgencia ser llenos de tu Espíritu para vivir el auténtico cristianismo que impacta vida y que nos ayuda también a
enfrentar las situaciones que a veces no entendemos, las situaciones injustas y desagradables de la vida, enfrentarlas con una entereza y un talante diferente, Señor. Ayúdanos a tomar ejemplo de Pablo y Silas. Consuela nuestros corazones, consuela el corazón de mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Y levántanos y ayúdanos, Señor, en mitad de la noche, en mitad de la oscuridad, cuando no parezca haber sentido a las circunstancias que nos rodean, que podamos volcar nuestro corazón a ti en oración y cantarte himnos de alabanza, porque tú eres digno y tú lo mereces. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor.